Hola a todos, muy buenas noches. Buenas Hola, hola, noches, buenas buenas noches. noches, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Muchas caras conocidas. Marión, Rodrigo también es alumno de nosotros, ¿o no? ¿O próximo? Sí. Marión, Ex alumno del 2015 y próximo para el diploma de mentoring. Ah, qué Ah, ya, bueno. bien. Muchas gracias. A ustedes. Gracias. Muy Muchas bueno. gracias. Nuestro querido Gracias. Giancarlo. hola, Desde hola, la hola. nieve. ¿Desde la nieve estás? Los Ya. cerros Ok. nevaditos. Ay, qué Ok. lindo. Ok. ¿Partimos, Marisol? Patricia, bienvenida. Angélica, bienvenida. Felipe también, bienvenidos. Y bienvenidos a todos los que están con nosotros esta noche. Muchas gracias por acompañarnos. Y sí, pues demos inicio entonces a nuestra masterclass para todos a quienes hoy día están muy interesados en conocer por qué la hipnosis funciona y cómo hace lo que hace. Sí. Entonces, con ustedes, hipnosis, la técnica definitiva para lograr lo que quieres. Y hoy día estamos presentes con ustedes. Mi nombre es Marisol Castillo, profesora del Diplomado de Hipnosis Clínica y de otros diplomados también de la Academia INPA. Y estoy también junto con Paul Banter, nuestro director académico y también, por supuesto, profesor de el diplomado de hipnosis clínica. Súper, muchas gracias, Marisol. Bueno, muchas gracias a ustedes por estar acá. Ya. Muy importante para nosotros. Y la idea que teníamos con Marisol, con Jessica, era mostrarles principios de lo que es la hipnosis, pero más en profundidad, más que solamente de una forma superficial, a pesar que es una introducción. Y como introducción, bueno, sin duda van a faltar muchas cosas, pero darles una idea bien acabada de qué realmente es la hipnosis. Así que gracias por su presencia en este momento. Así que este es nuestro propósito. ¿Por qué la hipnosis ericksoniana es la técnica y modelo definitivos para lograr lo que quieres? Sí, suena como demasiado ambicioso. Sin embargo, espero que al final de esta conversación, que en el momento que ustedes quieran también, por favor, hagan preguntas, interrumpan. Será un gusto tenerlo conversacional. Yo creo que va a quedar más claro cuál es el postulado que nos lleva a ser tan categóricos con eso. Eh, yo tengo una cierta obsesión con el arte, así que veo arte en muchas cosas y desde esa perspectiva, mi comprensión del mundo de la hipnosis y de lo que hacía también el padre de la hipnosis contemporánea es que él hacía arte y más que nada hoy día yo lo veo como una mezcla entre arte y ciencia, de cómo gestionas tu cabeza, o sea, de qué cosas haces con eso. No sé si en algún momento tú quieres hacer tus comentarios, Marisol, también. Va, adelante, ¿eh? Por supuesto, bueno, sigamos. Ok. Ahora, em, hay una definición que uno podría decir como operativa, así muy sencilla y simple, pero, pero funcional, de qué sería hipnosis. Porque está toda la... Sí, ¿te ibas a decir algo, Marisol? No iba a leer lo que tenías ahí. Ah, ya, ok, dale. Como definición operativa, hablamos y decimos nosotros que nuestro modelo de hipnosis clínica es un estado natural de atención focalizada. ¿Qué quiere decir Sí, esto? Que es un estado que todos nosotros vivimos. Es conocido, pero más en muchas ocasiones de manera inconsciente. Es la combinación entre el consciente más el inconsciente y está validado por asociaciones médicas internacionales. No es algo que a nosotros se nos ocurrió. claro. Bueno, Ojalá.
Dentro de esa mirada de lo que es eh, un estado natural de atención focalizada, que uno podría decir es un estado de trance, ustedes pueden identificarlo. Por ejemplo, un ejemplo femenino, ¿ah? Podría ser alguien mirando eh, una, no sé, un jardín bello, o ropa bonita, o algo que le sea de aprecio y está totalmente absorto en eso. Hombres muchas veces en un juego de fútbol, así al final del juego, que sea muy emocionante, o de básquetbol, que es más emocionante todavía. Ustedes pueden ver la focalización que se da en la persona, y ese estado de focalización es el que llamamos estado hipnótico. También se da en situaciones muy cotidianas. Entonces, es un estado natural del sistema nervioso central más que cualquier otra cosa. Y el modelo que nosotros empleamos es el modelo ericksoniano, que se basa en la cultura y en los preceptos junguianos, más que, digamos, freudianos. Entonces, usamos mucho el modelo consciente e inconsciente. Consciente es todo lo que está presente en el aquí y en el ahora, e inconsciente es toda esa infinidad, infinitud de data que se va dando de forma concomitante con lo que tienes presente, pero no lo sabes que está ahí. Y sobre la validez, creo que es importante que esto quede también claro, porque no es algo como así muy esotérico. Y está la creencia de que hipnosis es algo tremendamente esotérico. Y ahí tienen algunas de las organizaciones mundiales. No sé si podría Sí, mencionarla, Marisol. Sí, sí, ¿quiénes la validan? La American Psychological Association, APA, British Psychological Society, BPS, American Medical Association, AMA, American Society of Clinical Hypnosis, la ASH, Society for Clinical and Experimental Hypnosis, la SCIEH, European Society of Hypnosis, ESH. sí. Son entidades tremendamente grandes, además, que le dan una tremenda importancia a lo que es hipnosis. Además, me gustaría mencionar esto que Marisol va a Por comentar. supuesto. ¿Quién no ha escuchado alguna vez de la Clínica Mayo o Mayo Clinic, Cleveland Clinic y Stanford University School of Medicine? Ofrecen hipnosis como parte de sus intervenciones para manejo del dolor, ansiedad y problemas psicosomáticos. Sí. Y tal vez ahora que les cortaran el presupuesto, van a tener que usarla más, Mira, yo creo. Bueno, em, así que hay un tremendo respaldo científico por detrás, a pesar que mucho de lo que uno ubica está relacionado con esto, o sea, con el espectáculo. No sé si para bien o para mal, el espectáculo ganó eh, rápidamente un reconocimiento del público, y ahí quedó. O sea, como que hipnosis es eso. En Chile, no sé si todos están acá de Chile, creo que la mayoría. Además, tenemos la persecución de Tony Camus, que siempre sí. nos aparece con el tema de la cebolla, y alguien dice, pero ustedes hacen eso de la cebolla. No, tal vez en ensaladas, pero así como no hacemos que la gente coma cebolla. Así que si mencionas lo que Así, sale ahí, sí, increíblemente, sí, efectivamente, todavía hay personas que nos preguntan, a mí y a Paul, si nos vamos a acordar o si es que voy a decirte todo, todo, todo lo que está en mi mente en contra de mi voluntad, y no es así. En hipnosis por no pierdes lástima, control ni voluntad. por No, lástima, claro, claro. no te vas a dormir tampoco.
a menos que quieras. No. Tu córtex prefrontal sigue activo. Eso quiere decir que esto estás consciente mientras estás en trance, mientras estás en una sesión de hipnosis, ya sea eh, trance hipnótico guiado o una hipnosis conversacional. Y por supuesto requiere de formación ética y profesional. Es súper importante si alguna vez ustedes quisieran eh, experimentar una sesión de hipnosis, lo hagan con un profesional certificado. Claro. Eso del córtex prefrontal que sigue activo lo vamos a ver en más detalles en términos de imágenes, pero significa en el córtex prefrontal están todas nuestras estructuras normativas y valóricas. Entonces, en la medida que eso está activo, eh, la persona que está en estado de trance mantiene control absoluto, poder total Sí, sobre su pensar, sobre su cuerpo, etcétera. reaccionar ¿Cierto? todo. Sí. Ahora, ¿qué es y qué es lo que no es hipnosis? No sé. ¿Qué se imaginan ustedes que podría ser y no ser? O sea, ya que los tenemos ahí, Rodrigo, ¿Qué piensan Giancarlo, ustedes? ¿qué podría ser y no? Hola, bueno, a ver, Hola. hipnosis podría ser un estado ya Ujú. particular, ¿cierto? De la persona en que comienza a explorar, ¿cierto? Aquellos bloqueos emocionales, por ejemplo, que pueda tener algunas situaciones en específico, con la guía naturalmente de un profesional acreditado. Y ese estado no necesariamente es un estado inconsciente, sino que un estado particular, llamémoslo así. Ok. Yo considero que esa es una definición que al menos me hace sentido. Súper, súper. Y es muy válida. No sé, Giancarlo. Eh, a ver, yo creo que también es un estado de cambio de conciencia en el Ujú. cual eh, una persona ayuda a la otra a llegar a ese estado de conciencia donde se bajan algunos bloqueos que esa persona tiene, básicamente eso. Ok. Bueno, la, la vida es más simple de acuerdo a Erickson. Él define todo es hipnosis, en el sentido de que estamos siempre focalizados en algo. Y o estás focalizado afuera, o sea, absorto, porque estás entretenido, estás atento, o estás adentro, porque lo de afuera te aburre o algo más importante está pasando adentro. Por lo tanto, de acuerdo a la mirada ericksoniana, todo es hipnosis y podríamos usar sus principios en cualquier área, ¿ok? Es importante esa definición porque desde ese punto nosotros seguimos. Y ahí vamos a decir, ¿qué ocurre en tu cerebro? ¿Qué está pasando? Bueno, el cerebro en un estado de trance o de focalización está bajo una condición de neuroplasticidad. Eso significa que las sugestiones que son entregadas son guiones para nuevas sinapsis. Y con eso podríamos decir que uno de los dos sistemas que son importantes, que es la red de modo por defecto y el otro, la red ejecutiva, sufren alteraciones. La red de modo por defecto es un circuito que se activa cuando estás divagando o te miras hacia adentro y en estado de trance su actividad baja, lo que reduce ese diálogo interno y libera recursos de atención. Eso es súper importante. Por otro lado, se da lo contrario. La red ejecutiva que está en el córtex prefrontal y en el dorso lateral, cíngulo anterior también,
eh, regula el foco y el control inhibitorio y toma de decisiones. O sea, en ese estado, al mismo tiempo, su actividad y conectividad suben y la mente puede concentrarse intensamente en las sugestiones terapéuticas. O sea, en síntesis, cuando empieza a estar en ese estado de focalización y absorción, el trance silencia ese piloto automático que te tiene medio alerta de lo que está pasando y refuerza circuitos de control y atención cuando el terreno neurológico te permite entregar y estar receptivo a esas sugestiones que son más propicias a absorber nuevos pensamientos y adquirir nuevas conductas. Ahora, esto se da en sí en una cierta frecuencia y la frecuencia más propicia para eso son las ondas teta. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros buscamos un cierto estado de relajación que es muy propio a propósito de la música barroca antigua, entre 8 Hz, 9 Hz, 10 Hz, y desde ahí la neuroplasticidad y el sistema asociado a las redes ejecutivas se hacen más propicias para la receptividad de las sugestiones. Así que son dos cosas que van juntas. Ahora, ¿cómo sabemos que eso es así? Bueno, lo sabemos porque se usan lo que son los fMRI, ¿no? El Functional Magnetic Resonance Imaging, o en castellano, resonancia magnética funcional. Ustedes tienen que haber visto estas cosas o lamentablemente en algún momento los enchufaron en una de esas cajas, ¿no? Bueno, esas son máquinas que trabajan con imágenes y en este caso lo que se está midiendo es la actividad cerebral en tiempo real. Entonces se detectan los cambios de flujo sanguíneo y no es que solo muestra la forma del, eh, del cerebro, muestra eh, como resonancia las zonas que están activas en un momento dado y cómo se van cambiando. Ahora, ¿cuál es el principio de funcionamiento de esto? En una región cerebral se activa, por ejemplo, más oxígeno, porque hay más conexiones que están siendo establecidas en una cierta región. Y el fMRI mide esas variaciones de oxígeno de la sangre a través de una señal que la llaman BOLT. BOLT, bueno, en inglés sería como negrita, pero al mismo tiempo es un acrónimo, ¿no? De Blood Oxygen Level Dependent. Así que una vez que se activan esas regiones, porque hay más pasada y consumo de oxígeno, am, el fMRI muestra áreas que se activan y otras que se apagan, creando un sistema dinámico de muestreo y de activación. Aquí que me gustaría mostrarles a ustedes, em, por ejemplo, en el lado A, no sé si se percatan ustedes, hay como una rayita y hay un puntito, ¿ya? Y esa persona en un rato posterior tiene una cefalea, un principio de cefalea. Y no sé si ustedes ven cómo se nota una rayita, ¿ok? ¿Dónde Ahí está la flecha? está, ¿dónde está? Sí, sí, sí. En el lado B, más en el lado izquierdo, hay como una I blanca, una flechita. Y ahí hay cefalea. Entonces, em, el fMRI permite estudiar emociones, estudiar la memoria, la atención, el lenguaje, el efecto de la hipnosis, de la meditación, del dolor, del placebo, ayuda a guiar en eh, cirugías, en operaciones neurológicas y eventualmente no tocar áreas críticas, ¿no?
también permite reconocer trastornos endógenos de depresión, Alzheimer, etcétera. ¿Ya? Am, hay imágenes de personas que consumen marihuana y es muy interesante verlas al vivo porque em, uno ve cuando le hacen una pregunta a una persona, por ejemplo, vamos a decir que está en la base del cerebro A, ¿no? En la parte inferior, y le preguntan, ¿cómo te llamas? Y esta persona, vamos a decir que tenga una cero consumo de marihuana, y se le establece casi una línea recta entre el punto inferior y el punto superior. Claro, hay unas ciertas curvaturas, pero podríamos decir que es un casi línea recta. Y él dice, me llamo Juan. En el lado B, que podría ser alguien que consume marihuana así como 5 o 6 veces diarias, lo que es considerado, digamos, un consumidor ya empedernido, y esto por años, ustedes le preguntan cómo se llama, y él tiene que decir así como, y ustedes van a ver, y la gente encuentra que es cool, ¿ah? Como, y pasan un segundo y medio, 2 segundos, porque está haciendo un camino lógico, bypaseando áreas quemadas hasta llegar al córtex prefrontal y decir Juan. ¿Ok? Así que para aquellos que no saben, ah, la droga sí causa efectos neurológicos em, complejos. Ahora, la parte buena es que la plasticidad de esto podría renovarse una vez que hay una detención del consumo, y, y posteriormente, después de un par de años, como un jardín así, vuelve a florecer. Hay casos que ya son muy difíciles y toman mucho tiempo. ¿Ya? Aquí me gustaría mostrarles eh, una imagen. En el lado izquierdo ustedes ven a alguien en un estado normal, con atenciones de lo que podría ser un contexto normal, principalmente en las áreas frontales y parietales. Ustedes ven que hay cierta lógica por el lado izquierdo, y hay algo de imaginería por el lado derecho. Típicamente entre lógica, decisiones, monitoreo de entorno, y predomina la red ejecutiva. Y la red por defecto está activa, pero en segundo plano. En el otro lado, la persona empieza a entrar en un estado de trance. Yo diría ahí está en un estado de trance ligero. Ustedes van a ver ya lo que pasa en un trance mediano y profundo. Y la activación, no sé si se percatan que ya hay como un orden, empieza a tener una cierta estructura. Y la activación es extendida y empieza a ser profunda. Abarca los lóbulos frontales, temporales y áreas subcorticales también. Entonces, en este caso, el sistema eh, director, ¿no? O por defecto está disminuido, y las redes atencionales ejecutivas ya empiezan a activarse. O sea, el cerebro en trance, para que ustedes vean, no está apagado. Al contrario, se empieza a reorganizar para recibir sugestiones y estar lista y propensa a aceptar plasticidad para cambios. En este caso, tenemos nuevamente a alguien en un estado normal, pero sí, al lado derecho ustedes tienen a alguien que está en trance profundo. Y ustedes pueden ver la distinción que hay, ya, como las áreas en trance profundo generan una cierta simetría en lo central y en la conexión con el córtex prefrontal. Entonces aumenta tremendamente la receptividad, porque hay una interconexión, además, entre los dos lóbulos, ¿no? Entre los hemisferios y regiones emocionales.
Y el patrón sugiere una disposición muy receptiva y estructurada a cambio mental guiado. El contraste visual, además, mm, permite reforzar esa percepción por la simple imagen. Uno se percata de que hay algo distinto a lo que es el estado de una mente em, en una condición normal. Y acá les quería compartir también lo que ocurre en un estado meditativo. Podría ser también de mindfulness, ¿no? Porque muchas veces se habla mindfulness, es muy parecido a hipnosis, y no. O sea, lo que pasa es que aparentemente la relajación es igual, pero en términos de activación neurológica es muy distinto. En el estado meditativo, ustedes ven que hay zonas más apagadas, más tranquilas, las zonas activas de observación se perciben con un color diferente, hay conciencia plena, hay regulación emocional en el córtex prefrontal medial, en el tálamo también, em, pero hay baja excitación general en cuanto al control atencional. En trance profundo, ustedes ven una activación intensa. A pesar que la persona está muy relajada, tremendamente relajada, su mente está muy activa. Y la actividad sugiere un estado de absorción altísimo, con un alto grado de respuesta inconsciente. De hecho, las personas cuando están en trance pueden dividirse y pueden estar en distintas partes. Podría estar una parte en el pasado, otra en el pasado más remoto, otra en un futuro, otra ser otra persona, y todo eso simultáneamente en un espacio imaginario. Entonces, ¿qué ocurre con eso? Es que esa actividad intensa en el córtex prefrontal, en el lado dorsolateral, en la ínsula y regiones límbicas, permite un estado de absorción tal que las respuestas inconscientes generan una transformación profunda de acuerdo a las sugestiones que se establecen. Am, Quisiera mostrarles acá también esta imagen, no sé si la perciben. Esta imagen es curiosa porque es la imagen de lo que son disparos de sinapsis, axones y de todo nuestro sistema neurológico. Pero curiosamente es la misma imagen que uno ve de una galaxia. No, a mí me llamó mucho la atención ver la similitud entre ambas imágenes. Bueno, es una curiosidad de media nerd nomás. En este caso, lo que uno percibe es una disminución, ¿no? de la red de modo por defecto y aumento de conectividad entre los hemisferios. Entonces, esas regiones vinculadas entre control emocional, imaginación y memoria episódica son tremendamente activadas a través de las sugestiones y curiosamente por el lenguaje. Y es así como de repente uno logra, usando palabras solamente, lograr que las personas am, se generen a sí mismas eh, amnesia, se generen a sí mismas anestesia o analgesia. Así que todo esto, ¿no? Entre la red ejecutiva y el sistema límbico, que me gustaría mencionarlo también, están interconectados. Y el sistema límbico se, se desglosa en la amígdala, que ustedes me imagino que han escuchado hablar de la amígdala cerebral, no de lo que tenemos en la laringe, ¿no? En la parte superior. Ella detecta amenazas, regula miedo, placer, agresión. El hipocampo también, que forma y recupera recuerdos. El hipotálamo, que ve la parte fisiológica, am, hambre, sueño, placer. Y la corteza del cíngulo, donde modula la atención emocional y toma decisiones afectivas. O sea, entonces, todo eso es activado por lo que nosotros
generamos a través del proceso que es propio de nuestro sistema nervioso central y de focalización, o sea, o absorción. Es impresionante lo que nuestra mente es capaz de hacer. Para bien o para mal, ¿ah? Porque, por ejemplo, hay muchas enfermedades que ustedes deben conocer que son psicosomáticas, o sea, como el síndrome o mal de Crohn, o ¿cuál otro? Que es típico que llega gente, Fibromialgia. fibromialgia, y la gente es hasta operada, pero no, son generaciones de nuestra mente que los construyen. Hay mucha gente que tiene un alto grado de hipocondría, por ejemplo, Ujú. y viven las enfermedades porque las generan. Logran vomitar, logran caerse, logran producirse tantas cosas, para el lado que por supuesto tiene un beneficio, tiene una función, pero en realidad es la mente que está generando eso. Me gustaría mencionarles de forma breve las 3 fases que propicia hipnosis, si las menciona Claro. Marisol, y tú hablas sobre ellas. Bueno, las tres fases, perdón, del cambio. Inducción, que es foco más relajación. Sugestión, nuevas instrucciones. Y la integración, que son las acciones coherentes. Acá, nosotros cómo trabajamos a través de la hipnosis, generamos una inducción al trance o a la focalización, como ya les mencionó Paul, y lo hacemos también en combinación de una relajación muscular. Y también lo conocemos como inducción guiada al trance. Acá la persona está completamente consciente de lo que está pasando, se le anticipa qué es lo que se va a hacer, y como les comentábamos, siempre está consciente. Entonces, a medida que va recibiendo las instrucciones del terapeuta, la persona lo va llevando a cabo en todo momento consciente. Una vez que ya la persona ha llegado a cierto nivel de relajación o de trance, que el terapeuta profesional logra reconocer, y ustedes van a aprender eso también si es que estudian con nosotros, comenzamos entonces con las sugestiones, en las cuales nosotros enviamos ciertos mensajes a la mente inconsciente como nuevas instrucciones de lo que la persona desea conseguir. En un principio, por supuesto, se aclara en conjunto con la persona qué es lo que la persona quiere, y ahí, bueno, es toda una conversación, hay distintas técnicas para poder hacerlo, distintos simbolismos que nosotros nos preocupamos de tomar en consideración y de revelar y de dar conciencia al paciente para llegar a esta fase, a esta segunda fase que es de sugestión. ¿Qué quiero decir con esto? Que la sugestión de las nuevas instrucciones siempre van a ir en función de un bien hacia la persona, de lo que desea conseguir. Y finalmente, la fase 3, que es la integración, al cual nosotros también le podemos llamar como proceso terapéutico, aun cuando todo lo que se hace desde el minuto 1 en que estamos junto con el paciente ya es terapéutico. Se hace la integración entonces de lo que la persona quiere conseguir y cuáles son las acciones que debe tomar a nivel inconsciente para poder conseguir aquello que quiere. Y lo más importante de todo, que como muy bien dice acá, estas acciones son coherentes. ¿Qué significa esto? Y ahí se asocia al principio naturalista de Milton Erickson. Son acciones que le dan lógica y que tienen sentido para la persona. No es algo que nosotros como terapeutas se nos ocurrió. Todo va a ir en función de lo que la persona le sea natural, todo va en función de lo que la persona es conocido y le da un sentido lógico a su vida. Por lo tanto, a nivel inconsciente se integra mucho más rápido, es sostenible en el tiempo y se genera el cambio. Y bueno, acá, bueno, yo me adelanté, acá está entonces Está muy bien. los principios ericksonianos en los cuales se fundamenta, por supuesto, toda la terapia ericksoniana, y tiene que ver con el principio de naturalismo y de utilización. Y cuando hablamos de naturalismo, nos referimos a lo que yo les comentaba, algo que sea natural para la persona.
todo lo que la persona nos entrega en esa conversación, las preguntas que nosotros hacemos, la línea de tiempo que se utiliza, etcétera, viene de lo que la persona entregó. Por ejemplo, si le gusta tocar guitarra, si a la persona le gusta caminar en un cerro, si a la persona le gusta cantar, si la persona a qué se dedica su trabajo, su familia, cualquier cosa, simbolismo que nosotros detectamos, porque estamos entrenados para eso, lo utilizamos. Y ahí viene el segundo principio de utilización. Se utiliza en la inducción al trance, se utiliza para poder ayudar a la persona a generar un camino hacia donde quiere llegar. Y por eso es que también es tan efectiva la hipnosis en ese sentido, porque no es algo que, nuevamente, como yo les decía, se me ocurrió así como, ah, tu tema es súper fácil, tienes que hacer esto. Eso no va a funcionar. Lo que sí va a funcionar es lo que la persona consiga a través de la conversación, las preguntas, eh, consiga tomar conciencia de lo que necesita para poder llegar a donde quiere estar. Súper, muy bien. Bueno, ambos principios que son tremendamente simples, cuando puestos en acción, son de una potencia inconmensurable, porque recuerden el primer postulado, para Erickson y para los que practicamos hipnosis ericksoniana, todo es trance. Eso significa que alguien que está delante de nosotros solamente nos preguntamos, ¿qué tipo de trance está? ¿Está conmigo o está adentro? ¿Qué tipo de símbolos está usando? Y en esa estructura simbólica, nosotros la usamos en la medida que es de ayuda para la persona. Y como bien decía Marisol, la utilización siempre tiene una finalidad ética en su empleo y de forma natural, porque no vemos que las personas pudieran tener problemas, sencillamente no saben cómo reorientarlas eso hacia soluciones. O sea, muchas veces la gente está pegada en lo que uno llama un trance negativo, pero no sabe transitar hacia algo positivo. Y el estar pegado ahí es el problema, porque alegría y tristezas hay siempre en la vida. O sea, es imposible que existieran alegrías sin tristezas, o viceversa. Lo malo está no transitar. Y ahora, ¿qué cosas podrían ser? A ver, que a mí se me ocurren, y después Marisol me complementan, que uno lo pudiera usar en uso cotidiano. Manejo de estrés, dolores, generar hábitos saludables, focalizarse para estudio, generar bienestar emocional sostenible, gestionar somatizaciones, mejorar la comunicación en cualquier área, en la medida que yo deconstruyo lo que los otros me dicen y puedo devolver mensajes de acuerdo a lo que sería la mejor recepción de parte de nosotros. Cambios de hábitos, trabajos en deporte, hacer clases, eh, etcétera. No sé qué más. Funciona muy bien también para trabajar con niños, con Con niños. adolescencia, temas de autoestima, ataques de pánico, Clases. ansiedad, frustración, hacer clases, enseñar a estudiar Claro, a los niños, encontrar claro, su motivación para eso, em, claro, autoestima, sentirse rechazado, inadecuado. Muchos, he escuchado mucho esto de encajar, miedo al futuro de los adolescentes, en los jóvenes de la universidad, por ejemplo, deserciones también puede mostrar claro. abusos sexuales, traumas, duelos. Rodrigo, Rodrigo, perdona, Marisol. Rodrigo, adelante. Sí, disculpa Marisol, justamente lo que estabas mencionando tú, ¿cuál es la edad recomendable para hacer un proceso de acompañamiento de hipnosis, por ejemplo, en los más pequeños? Considerando que el juicio ya se desarrolla cerca de los 20, 21 más o menos. ¿Cuál es lo recomendable? Porque me imagino también hay que
se debe tener bastante kilometraje u horas de vuelo para trabajar con jóvenes o niños. Con niños pequeños, dices tú, Rodrigo, lo recomendable es trabajar con niños mayores de 3, 4 años en adelante. Ok, Desde esa edad más o menos ya se puede trabajar con hipnosis. Ahora, la hipnosis aplicada en niños es distinta a la hipnosis aplicada en adultos. Es súper importante hacer la diferenciación. Y lo mismo también, el tiempo de una sesión de hipnosis con un niño es mucho más corta que la de un adulto. Por ejemplo, con un adulto podemos estar 1 hora, hora y cuarto, hora y media, y con un niño de 3 años, 5 años, incluso hasta los 12, 13 más, dependiendo de la capacidad de cada niño, 35 minutos, y puede ser menos, incluso para los más pequeñitos pueden ser 25 minutos. Tiene que ver con su capacidad de conexiones y su capacidad de concentración, porque a esa edad es un tema netamente de capacidad de desarrollo cerebral, más allá de que el chico sea inteligente o no, no tiene que ver con eso. Y se trabaja de una muchas manera gracias. distinta, por supuesto, se trabaja a través del juego, es muy diferente y muy efectiva también. Muchas gracias. Algo que escuchamos con mucha frecuencia, Rodrigo, es la falta de concentración que tienen los estudiantes en clase y por otro lado, la queja de los padres del exceso de concentración que tienen en un teléfono o redes sociales. Y entonces lo curioso es que es el mismo personaje que en una condición no tiene y en la otra tiene en exceso, porque en Claro, realidad no tiene déficit atencional, tiene falta de motivación. exacto. Entonces, la orientación en hipnosis es entender eso y cómo ayudarlo a guiar ese foco de atención para algo que les sea de beneficio. Y los niños, además, Rodrigo, están siempre en trance. Cuando Sí, ellos juegan a que yo voy a hacer, no sé, el hombre araña, eh, adoptan una identidad que ya no es la propia. Por lo tanto, su foco es muy permeable a que ese otro, que es el hombre araña, reciba ciertas características que después se le transmiten de forma natural. Sí, ahí hay una plasticidad que tú, si tú te percatas, podrías jugar con el niño o niña siendo, no sé, no hay mujer araña, ¿no? Porque a las mujeres no les gustan las arañas, pero vamos a decir que a esta le gustara, que fuera la mujer araña y esta mujer araña súper poderosa y logra hablar con todo el mundo. Entonces, ese personaje en realidad neuroplásticamente hace parte después de del mismo niño o niña. Perfecto. ¿Ok? Muchas gracias. De nada. Ya, te interrumpí, Marisol. No sé si tenías sí, más. no puedo hablar mucho rato de todos los beneficios de temas que se pueden trabajar. eh, Entonces, vamos a lo profesional, entonces. ya lo profesional, por ejemplo, en ventas, Sí, el lenguaje hipnótico que van a aprender a través del diplomado de hipnosis va a permitir, por supuesto, poder entregar mensajes simbólicos para poder acceder a la mente inconsciente de los consumidores y poder entonces ofrecer mejor tus productos y que mejore también el canal de comunicación, sobre todo para marketing, en el área comercial también, para poder tener una mejor conexión con tu cliente. ¿Qué más? Abogados, médicos, dentistas, distintos, bueno, en realidad podemos decir que pueden ser todas las profesiones porque de alguna u otra manera nos comunicamos en todo momento. Por lo tanto, cualquier tipo de comunicación a través de un lenguaje hipnótico o un lenguaje indirectivo va a beneficiar, por supuesto, esta comunicación y al mismo tiempo claro, van a poder aprender a reconocer qué es lo que la otra persona quiere decir de lo que está diciendo. Porque muchas veces pasa que las personas disparan, hablan y no están siendo conscientes de lo que realmente están diciendo por detrás. Y eso es lo que se aprende a través de la hipnosis también.
Por lo tanto, si lo llevamos a ese significado, en ese marco, cualquier profesión que tenga relacionado la comunicación con otros se va a ver beneficiado con este lenguaje. Perdón, Muy Marisol cierto, ¿no? o Paul, he escuchado, siguiendo la línea que hablaba Marisol, sobre esto lo de venta, etcétera, que algunos profesionales mezclan el hipnocoaching. Ujú. ¿Conecta, no conecta? ¿Cuál es la opinión de ustedes al respecto? Yo creo que en nuestra forma de ver el mundo y las tecnologías de desarrollo humano, nos gusta mucho separar cosas, ¿ya? O sea, como cuando enseñamos el modelo de coaching, enseñamos el modelo de coaching, cuando enseñamos mentoring, es mentoring, PNL, y unos. El hecho es que si estás haciendo coaching o mentoring y la persona dice algo y tú sabes hipnosis, yo creo que esa información que va a permitir la decodificación de lo que fue dicho bajo una mirada hipnótica, no la puedes obviar, porque no puedes dejar de saber lo que ya sabes. Distinto es que tú vayas a poner en trance a la persona que te compró un servicio de coaching, ¿ya? Pero vas a tener, es como si fueras a jugar cartas y de repente vieras que las cartas están marcadas, o sea que las estás leyendo. Bajo ese aspecto, sí lo vemos como un beneficio también, porque puedes hacer mejores preguntas. Muchas veces nos pasa con Marisol que la gente dice, ¿y cómo se te ocurrió preguntarle Eso. tal cosa? Y la realidad es que nuestra mente inconsciente percibió algo y nosotros inconscientemente hacemos la pregunta, pero eso no significa que vamos a hacer un trabajo terapéutico, Claro, ¿ya? Ahora, Perfecto. hay gente que hace de todo. claro. Así es. Sí, yo quería comentarles, sigue dentro de las curiosidades. En Brasil me ha tocado un par de veces y curiosamente en la misma sala tener a sacerdotes evangélicos o pastores evangélicos y católicos. Y, y unos se miraban así con bastante desconfianza unos a otros. Y la finalidad era la misma. O sea, era como cómo llegar mejor a la gente, pero no en el sentido de la misma misa, que por sí sola ya es hipnótica. Una misa es un feroz trance que está concebido con simbolismos como tal. No, ellos querían usarla en sus actividades de ayuda, de escucha, porque reciben muchas personas que los buscan y percibían en en ambas corrientes que su ayuda, así como si Dios te va no, ya no era suficiente, no era un discurso, querían dar un paso adelante para, para realmente entender y deconstruir la estructura psicológica, lingüística que se les presentaba. Bueno, aparte es una nueva actividad profesional que mucha gente gana dinero Sí, haciendo. Sí. Tenemos alumnos que ganan bastante bien a propósito. Sí. uno sí. Y no, no están en el mundo de la política ni de fundaciones. Se Muchas me gracias. salió. Ok. Algo breve, ¿lo puedes mencionar, Claro. Marisol? De Mesmer a la neurohipnosis. En el siglo Mm, XVIII, magnetismo animal. En sí. 1958, reconocimiento médico oficial. Y hoy, integración con neurociencia, PNL y tecnologías del desarrollo humano. Creo que para ser justo, habría que decir que hipnosis existe hace 3.000 años, ya con los chinos, en los tiempos griegos, en el Egipto antiguo, ya había hipnosis bajo otro nombre. Así que de una forma u otra ha estado presente y muchas veces entendida como algo sobrenatural en la medida que las personas logran hacer cosas que
y en otro estado no lo hacen. Lo que ha sido bueno y ha sido malo también. Bueno en la medida que, bueno, la gente igual se ayuda, y malo porque da una comprensión eventualmente no tan correcta de lo que hacemos. Eh, y solo como para resumir lo que nosotros entregamos en nuestra formación, lo hacemos en estas 4 etapas, ¿ya? Que las vemos como muy funcionales en el mundo del día a día. Sí, ok. Lo primero que van a aprender en el diplomado es autohipnosis. Tenemos la idea, por supuesto, de que para poder comprender mejor cómo funciona la hipnosis es a través de uno mismo. Entonces, desde ya, Claro. desde el día 1, ustedes van a comenzar a conocer qué es lo que es la hipnosis y aplicarlo a ustedes mismos. O sea, ya van a empezar a aprender a generar cambios en ustedes. Segunda etapa viene la hipnosis conversacional, que es otra metodología u otra forma de hacer hipnosis clínica ericksoniana. Es muy sencilla también y ya van a aprender cómo se hace. Y se Eh, usa en el día a día, ¿no, Marisol? o sea, efectivamente, o sea, Claro, lo dice conversacional, o sea, en una claro. conversación es solo, y de hecho pasa mucho, y Paul aquí también nos ha contado muchas veces, y yo lo he vivido también, en sesiones de hipnosis, con hipnosis conversacional, y la gente sale así como, pero no hicimos nada, pero estoy ¿Cuándo esperando, vamos, claro, cuándo como, vamos a empezar la sesión? Te dicen. no me ibas a hacer hipnosis, llevamos una hora conversando. ¿Cómo? ¿No era una sesión de hipnosis esto, lo que yo pagué? Sí. Claro. ¿Qué Entonces, pasa? sí, y en ese entonces está la tercera etapa, que es la hipnosis ritualística, que es tan efectiva como la autohipnosis, como la hipnosis conversacional. Y en definitiva, acá es donde ustedes aprenden distintas maneras, muchísimas maneras, de cómo llevar a un trance guiado para que la persona sepa que ahora, en este momento, a pesar de que ya llevamos 15 minutos conversando y tú ya estás en trance, vamos a hacer una inducción guiada ritualística de hipnosis Por eh, ejemplo, para la audiencia. si vamos a decir que alguien dice, me gustaría dejar de fumar, y uno le dice, ¿en serio? Ok. ¿Y cómo fumas tú? Y la persona dice, ¿cómo así? Sí, muéstrame cómo fuma. Y uno hace con que la persona fume y ya sabemos que está en un trance. Entonces, desde ahí trabajamos. Ella sigue fumando, pero sin cigarro, sin cigarrillo. Y no se percata que está todo el rato fumando sin cigarrillo. En su mente le generamos el espacio, y desde ese mundo que está dentro de él o de ella, se hace la conversación y terapia. Pero sigue fumando sin cigarrillo. Es súper loco ver a la persona así. Sí. Y finalmente la cuarta etapa, que es la integración. Eso es como casi más al final del diplomado, donde también se les enseñan técnicas mucho más profundas, como por ejemplo la amnesia, la analgesia, vidas Anestesia. pasadas, anestesia, distintas técnicas en las cuales es necesario haber conocido primero cuáles son las técnicas, herramientas de autohipnosis conversacional y ritualística, para ya integrar toda esa información e ir a este tipo de técnicas que son más profundas, más específicas, y que funcionan muy bien. Tocaste un tema interesante. Hablaste de vidas pasadas, y mucha gente asocia hipnosis con vidas pasadas cuando habla de regresión. Sí, Nosotros enseñamos la técnica y le dejamos a las personas el sistema de creencia, porque dentro de nuestra ignorancia no tenemos perruna idea si hay o no hay vidas pasadas. Pero sí, la técnica permite acceder a esos estados internos y vaya a saber dónde está. Así que, pero se enseña. Finalmente, una pregunta para ustedes. ¿qué cambiarías hoy si dominas tu mente? Es,
Así que muchas gracias por su atención y no sé si tienen alguna pregunta. Comentarles también que está con nosotros Cristóbal Ávila y Jessica Bulos, si es que tienen dudas respecto del diplomado, de las fechas, horarios, valores. Partimos este fin de semana. Así es. Que sean todos muy bienvenidos. Muchas gracias. Les dejé Pero un mensaje en Zoom con el número de teléfono, así que si alguien quiere más detalle e información sobre el programa, nos pueden escribir y se la compartimos de inmediato. Listo. muchas gracias por la atención de ustedes, por haberse dado el tiempo y ha sido un gusto verlos y hasta la próxima. Sí. Gracias Marisol, gracias Jessica, gracias Gracias. Cristóbal. Muchas gracias. Gracias a todos. Que Y estén muy Muchas bien. gracias. igualmente. Un abrazo. Chao, chao. 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 Buenas noches.